El novio de mi mamá golpeó a mi hermano y ella se puso de su lado cuando le rocié gas pimienta. Hay casas donde ser niño significa preocuparse por la tarea y por quién te gusta, y si tus tenis todavía están de moda. Y luego hay casas como la mía, donde a los 17 años estás haciendo el balance de la chequera en la barra de la cocina mientras mueves una olla de pasta para que no se pegue. Solía bromear diciendo que yo era la gerente no pagada de un pequeño motel muy disfuncional, excepto que nadie se iba nunca y nadie dejaba propina. Mi madre trabajaba turnos nocturnos en un hospital a unos 30 minutos de distancia. Mi hermano pequeño necesitaba más estructura y paciencia de la que la mayoría de los adultos que conocía podían manejar. Y las facturas en la mesa tenían esa forma de clonarse cuando nadie miraba. Me llamo Talia, por cierto. Y si estuviéramos sentados en mi sofá hundido ahora mismo con unas palomitas de microondas baratas entre nosotros, así es exactamente como te contaría la historia, porque no hay una forma pulida e inspiradora de envolver lo que nos pasó. A los 17 años ya había terminado la preparatoria antes de tiempo, no porque fuera una genio, sino porque le metí velocidad a las clases y a los créditos de verano, como si mi vida dependiera de salir rápido. Se suponía que iría directo a la universidad ese otoño. En cambio, empecé a trabajar tiempo completo como cajera en una tienda de conveniencia calle abajo, porque cada vez que miraba la cara de mi madre cuando abría otro sobre, se me retorcía el estómago. La mayoría de las mañanas comenzaban conmigo asegurándome de que mi hermano tuviera la camisa correcta para la escuela, que no le picara demasiado, que sus audífonos estuvieran en su mochila, que su cereal favorito estuviera en la misma alacena que ayer. Él está en el espectro, es de alto funcionamiento, como les gusta decir a los profesionales, y tiene problemas de atención además de eso. Lo que eso significa en la vida real es que los cambios le pegan como si alguien le jalara el tapete bajo los pies. Y si el tapete se mueve demasiado, todo lo demás se derrumba. Aprendí a la mala que si la caja de cereal se movía a un estante diferente sin previo aviso, podíamos perder 20 minutos en pánico y lágrimas antes de que el camión siquiera diera vuelta en nuestra calle. Mi madre salía del departamento cuando todavía estaba oscuro, con su uniforme médico sonando y el olor a café fuerte siguiéndola por la puerta. Siempre se veía cansada, ya sabes. Ese cansancio profundo que no tiene nada que ver con cuánto dormiste y todo que ver con cuánto cargas. Ella seguía diciendo que los turnos nocturnos pagaban un poco más y que el dinero extra nos ayudaría a respirar. Sin embargo, nunca se sintió realmente como respirar. Se sentía más como si estuviéramos bajo el agua, a veces más cerca de la superficie, a veces hundiéndonos, pero nunca realmente en tierra firme. Así que me quedé. Puse la universidad en pausa por un año, y sí, puedes reírte de eso conmigo ahora. Tomé cada turno que mi gerente me ofreció y comencé a pagar la factura del teléfono y la mitad de la despensa. Incluso aprendí a discutir amablemente con la compañía eléctrica cuando amenazaban con cortarnos el servicio. Por un tiempo, extrañamente, se sintió como si las cosas se estuvieran estabilizando. Mi hermano tenía un terapeuta que realmente parecía entenderlo. Mi madre tenía un pequeño grupo de compañeros de trabajo de los que empezó a hablar, y yo tenía una rutina que me hacía sentir que tal vez, solo tal vez, así era como se veía la vida adulta cuando empezabas desde atrás. Luego, pequeñas cosas empezaron a salir mal, y desearía poder decir que lo vi claramente de inmediato, pero no fue así. Fue más como una niebla lenta colándose en los rincones. Primero fue el dinero. Llevaba un registro mental de lo que dejaba en mi cartera, porque cuando vives al límite, cada dólar se cuenta 2 veces. Llegaba a casa, dejaba mi bolsa en el mismo lugar de la barra, y un día después me faltaba una pequeña cantidad. No un cheque de pago completo ni nada obviamente dramático, solo lo suficiente para hacerme dudar de mí misma. Una semana faltaba un billete de $20. Luego eran billetes más pequeños. Luego cambio del frasco de vidrio que teníamos junto al microondas. Asumí que había contado mal. Asumí que mi memoria fallaba. Asumí todo, excepto la idea de que alguien pudiera estar tomándolo. Luego mi madre empezó a estallar contra mí y mi hermano por nada. Siempre había estado cansada, claro, y a veces de mal humor después de una noche larga, pero esto era diferente. Esto era ella llegando a casa e yendo directo de la puerta al baño, cerrándose con llave por largos periodos, luego saliendo con la nariz enrojecida y los ojos que no podían quedarse quietos. Esto era ella enojándose porque la manta del sofá no estaba doblada correctamente, o porque mi hermano tarareaba demasiado fuerte mientras construía algo con sus bloques. Los cambios de humor se volvieron más agudos. Un minuto estaba llorosa y abrazándolo, diciendo que sentía haberse perdido su junta escolar, y al siguiente estaba azotando las alacenas porque compré la marca equivocada de pasta, aunque estaba en oferta.
Me seguía diciendo a mí misma que era solo estrés, tiempo extra, inflación, la vida. Me dije todo eso hasta que nos sentó en la mesa de la cocina una tarde de martes y anunció, con ese brillo esperanzador que se sentía pintado, que su nuevo novio se iba a mudar con nosotros. Había escuchado sobre él de pasada, obviamente, pequeños fragmentos soltados en conversaciones aquí y allá. Este tipo del trabajo, decía, o alguien que entiende la vida del turno nocturno. Yo escuchaba, asentía en los lugares correctos y volvía a calcular qué quedaba después de la renta. Nunca lo conocí propiamente antes de esa conversación sobre que se mudaría. Para ser justa, apenas veía a mi madre el tiempo suficiente para tener conversaciones propiamente dichas. Así que cuando lo dijo, cuando alisó sus manos sobre el mantel de vinilo barato y sonrió de esa manera forzada, mi primera reacción no fue indignación. Fue este nudo frío y duro en mi estómago. Mi hermano estaba girando un lápiz sobre la mesa, de la manera que lo hace cuando intenta no mirar a nadie. ¿Es buena persona?, preguntó, sin levantar la vista, con la voz plana. Esa es su forma de preguntar si alguien es seguro. Mi madre se apresuró a decir, «Claro que es bueno. Es increíble. Va a ayudar con todo, ya verás». Dijo que ayudaría con la renta y es realmente bueno con los niños. El nudo en mi estómago se apretó. Las personas que son realmente buenas con los niños no suelen necesitar presumirlo a través de alguien más. Quería decir que no. Quería golpear la mesa con la mano y decir, absolutamente no, él no se muda. Esto no es una puerta giratoria. Pero aquí está la cosa. Tengo 17 años. No es mi nombre en el contrato de arrendamiento. No es mi departamento. Técnicamente, aunque pague la mitad de las facturas y maneje todo el espectáculo mientras mi madre está en el trabajo. Así que, en cambio, dije lo débil. Dije, ¿cuánto tiempo has estado saliendo con él? «Unos meses», dijo ella, agitando la mano como si los meses no fueran nada. Ha sido muy solidario y sabe lo difíciles que han sido las cosas para nosotros. Él se ofreció. Quiere ayudar con los quehaceres y las facturas. Esto podría ser bueno para nosotros, Talia. Ahí estaba. El discurso sobre la ayuda. La promesa de que finalmente, algo de peso se quitaría de mis hombros. Desearía poder decirte que no caí en nada de eso, que confié en mi instinto y me puse firme. No lo hice. Me tragué mis dudas. Le dije a mi hermano que nos aseguraríamos de que estuviera cómodo, y fui a vaciar el pequeño cuarto de almacenamiento para hacer espacio para este extraño que supuestamente nos iba a salvar. Se mudó un jueves, arrastrando 2 maletas deportivas maltratadas, una televisión con la pantalla rota y una actitud que llenó la habitación antes que él. Abrazó a mi madre como si estuvieran en la escena final de alguna película romántica, y me dio una palmada en el hombro como si fuera una compañera de trabajo en lugar de una niña. «Debes ser tú la que mantiene este lugar funcionando», dijo, con una sonrisa un poco demasiado amplia. «Tu madre habla de lo responsable que eres». Lo dijo como un cumplido. Aterrizó como una advertencia. Esa primera semana, ni siquiera tenía su propia llave. Tomaba prestada la de mi madre cuando ella estaba en casa y golpeaba la puerta cuando no estaba. Como si el resto de nosotros fuéramos el personal del lobby. Flotaba por el departamento como si estuviera tomando medidas. Abría las alacenas sin preguntar. Cambiaba el volumen de la televisión mientras mi hermano estaba a mitad de un programa. Reacomodaba los cojines del sofá porque le gustaban a su manera. Trabajaba algunas horas como conductor y pasaba el resto de su tiempo desparramado frente a la televisión, tirando migajas en los cojines que yo aspiraría más tarde. Hacía grandes declaraciones en la cena sobre cómo definitivamente iba a empezar a tomar más turnos y solo necesitaba encontrar el horario correcto. Mientras tanto, mi madre resplandecía mirándolo como si fuera un milagro. La primera vez que mi hermano le pidió ayuda con la tarea, él miró desde el sofá, suspiró dramáticamente y dijo, «Tienes edad suficiente para resolverlo tú mismo. Los niños de hoy en día están demasiado mimados». Recuerdo sentir que me ardían las orejas. «Pidió ayuda, no tu juicio», dije antes de poder detenerme. Mi hermano se congeló en su silla, con el lápiz flotando sobre la hoja de trabajo, los ojos yendo de uno a otro como si hubiera hecho algo malo solo por existir. Mi madre, lavando platos de espaldas a nosotros, dijo, «¿Pueden todos relajarse, por favor? Ha sido un día largo. Relajarse. Claro, porque nada dice relajarse como ver a un hombre adulto descartar la súplica de ayuda de tu hermano de 8 años como si fuera una molestia. No mejoró a partir de ahí. Si acaso, esa fue la versión más amable de él. Durante las siguientes semanas, la verdad salió rodando en pedazos feos. Trabajaba solo las horas suficientes para que sonara como si estuviera contribuyendo.
Hablaba mucho sobre que el sistema era injusto cuando no quería tomar turnos extra. Se quejaba de los precios de la gasolina mientras se comía la comida que yo había comprado en oferta con mi mísero cheque de pago. Dejaba envases vacíos en el refrigerador para que mi hermano abriera la puerta, esperando jugo, y no encontrara nada más que esperanza traicionada. Cuando le pedí, educadamente al principio, que dejara de hacer eso porque era difícil para mi hermano, se rió y dijo: «Es bueno que los niños se decepcionen a veces. Forja el carácter». Empecé a notar que faltaba más efectivo. Más tarde, cuando las cosas estaban más calmadas, me di cuenta de que el dinero dejaba de desaparecer en el momento exacto en que él se iba. No solo de mi cartera ahora, sino de la lata de galletas donde mi madre guardaba sus propinas, del sobre metido detrás de los artículos de limpieza donde escondíamos el dinero de la renta, de los billetes arrugados que yo había escondido en una vieja caja de zapatos al fondo de mi closet. No soy una idiota. Sabía que no era mi hermano. Él no toma dinero y odia incluso tocar el cambio porque dice que huele a metal y a extraños. También sabía que no era algún fantasma. Cada vez que pensaba en confrontar a mi madre, algo me detenía. Tal vez era la forma en que ella lo miraba, como si él fuera su última oportunidad de ser más que simplemente alguien cansada. Tal vez era el recuerdo de viejas historias sobre su pasado, sobre cuando había recaído antes, y lo orgullosa que había estado de mantenerse limpia. El baño se convirtió en un agujero negro. Mi madre y su novio desaparecían ahí dentro por largos periodos, con la puerta cerrada, la regadera nunca encendida. Una vez, cuando toqué porque mi hermano tenía que usar el baño y estaba haciendo ese pequeño baile ansioso que hace, me gritaron que saldrían en 1 minuto. Y cuando finalmente salieron, el ventilador estaba apagado, el espejo no estaba empañado, pero había trocitos de papel aluminio en la basura que no habían estado ahí antes. Más tarde esa semana, encontré trocitos similares en el bolsillo de la chamarra del novio cuando la moví del respaldo de una silla. Mi madre empezó a tener hemorragias nasales. Las descartó como aire seco, como alergias, como cualquier cosa menos lo que eran. Sus cambios de humor pasaron de agudos a caóticos. Una noche llegaba a casa, tiraba su bolsa al suelo, envolvía a mi hermano en un abrazo tan fuerte que él chillaba, y le decía que lo amaba más que a nada. 2 horas después, le estaba gritando por dejar un vaso en la parte equivocada de la barra, como si el vaso hubiera ofendido a algún dios. Si te preguntas dónde estaba mi verdadero padre en todo esto, únete al club. Vivía al otro lado de la ciudad. Tenía un trabajo regular y tenía su propio conjunto de reglas que hacían que su casa se sintiera más como una base militar que como un hogar. Era el tipo de papá que te sermoneaba durante 1 hora sobre la responsabilidad y luego te arreglaba la llanta ponchada sin decir otra palabra. Cuando algo cruzaba la línea hacia el peligro real, generalmente aparecía, incluso si se quejaba todo el tiempo. Mis padres se separaron cuando yo estaba en la secundaria. Él nunca había realmente dado un paso al frente por mi hermano, porque no están relacionados por sangre, y todos fingían que eso tenía sentido incluso cuando no lo tenía. No era un monstruo, solo distante, el tipo de hombre que se esconde detrás de las reglas, hasta que la realidad las atraviesa de un golpe. A través de todo esto, mi hermano se encogió. Esa es la única manera en que puedo describirlo. Empezó a moverse más silenciosamente por el departamento, pasando de puntitas frente al sofá cuando el novio estaba viendo la televisión, preguntándome en susurros si estaba bien agarrar un bocadillo. Se estremecía con ruidos fuertes que antes toleraba bien. Empezó a pedir dormir en mi piso otra vez solo por esta noche, hasta que fue todas las noches. Su pequeña forma envuelta en una manta cerca de mi cama. Las palabras del novio hacia él también se volvieron más crueles. Si fuera por mí, te tendría haciendo lagartijas cada vez que olvidaras algo, decía. Los niños como tú necesitan disciplina. O, ¿crees que la vida te va a tratar especial solo porque tu cerebro es peculiar? Noticia de última hora, niño. A nadie le importa. Cada vez yo intervenía. No le hables así, decía yo, con la voz temblorosa pero firme. Eres un invitado aquí, ¿recuerdas? Él se reía, con la tensión torciendo su boca, y decía algo como: supongo que olvidé que tú eres la jefa aquí. Mi madre murmuraba desde la cocina. Los dos, por favor, paren, sin tomar realmente una postura. Empecé a sentir como si las paredes del departamento se estuvieran inclinando hacia adentro, como si el aire mismo se estuviera volviendo agrio. No podía probar nada que se sostuviera en un tribunal o frente a algún oficial, pero podía ver lo que estaba pasando claro como el día en la forma en que temblaban las manos de mi hermano cuando el novio pasaba cerca, en cómo los ojos de mi madre se movían de un lado a otro como un animal atrapado. Sentía este zumbido constante de pavor en mi pecho, como si siempre estuviera esperando que cayera el otro zapato,
pero no sabía cuál zapato o desde dónde. El día que todo se rompió, se suponía que iba a ser un buen día. Esa es la parte que todavía me aprieta la garganta. A mi hermano le había ido bien en algunas evaluaciones escolares, y habíamos planeado una pequeña celebración solo para nosotros mientras mi madre estaba en el trabajo. Yo había ahorrado para comprar este pequeño kit de arte que él había estado mirando en un folleto de la tienda durante semanas, de esos con colores brillantes y plantillas y calcomanías tontas. Esparcimos todo sobre la mesa de la cocina, pusimos música de una lista de reproducción aleatoria, y de hecho me caché pensando, tal vez podemos tallar nuestros propios bolsillos de felicidad incluso en este desastre. Él estaba presionando cuidadosamente una plantilla sobre una camiseta vieja, con la lengua un poco de fuera por la concentración, cuando la botellita de pintura se volcó. Salpicó una pequeña mancha cerca de la parte inferior de su camiseta y goteó al suelo. Era a base de agua, totalmente lavable. No era gran cosa. Él se congeló de todos modos, como si alguien lo hubiera pausado. «Está bien», dije de inmediato, agarrando toallas de papel. «Lo enjuagaremos en el lavabo. No hay problema. Saldrá». Fui al baño a buscar un limpiador en aerosol para el azulejo, diciéndole por encima del hombro que se quedara quieto un segundo para no dejar rastros de pintura por el pasillo. Todavía estaba sonriendo cuando abrí el gabinete debajo del lavabo, todavía tarareando con la música. Entonces lo escuché. Un golpe pesado, como algo chocando contra la pared, seguido del grito de mi hermano. No el pequeño grito frustrado que a veces hace. Un grito real, del tipo que se arranca de tu cuerpo sin permiso. Solté el limpiador. Mi corazón fue de 0 a 100 tan rápido que mi visión se convirtió en un túnel. Corrí de regreso a la cocina y caminé directo hacia mi peor pesadilla hecha realidad. El novio se elevaba sobre mi hermano, con la cara torcida en un gruñido feo y furioso. Una mano en la nuca de mi hermano, empujándolo hacia la mesa. La mejilla de mi hermano estaba roja, tan roja, con una huella de mano marcada floreciendo allí. Las lágrimas corrían por su cara, mezclándose con las rayas de pintura, y estaba jadeando, diciendo, lo siento, como un disco rayado. «¿Qué te pasa?», estaba gritando el novio. «¿No puedes mantener nada limpio por 10 segundos? ¿Sabes cuánto cuesta esta cosa? Estás tan mimado, haces lo que quieres porque todos tienen miedo de decirte que no. Hay momentos en que algo dentro de ti simplemente se rompe. Este fue uno de esos. Mi cuerpo se movió antes de que mi cerebro lo alcanzara. Me metí entre ellos, forzando su mano fuera de mi hermano. «No lo toques», dije, con la voz baja y temblorosa. «No le pongas las manos encima». «Nunca». «Hizo un desastre», respondió él bruscamente, con los ojos salvajes, como si eso explicara algo. «Alguien tiene que enseñarle consecuencias». «Tiene 8 años», dije. «No necesita consecuencias. Necesita una camiseta limpia y que te alejes de él». Mi hermano estaba temblando detrás de mí, con sus deditos agarrando la parte trasera de mi blusa. Podía sentirlo como un pajarito tratando de desaparecer. El novio dio un paso más cerca, con el pecho inflado, tratando de llenar el espacio. «¿Crees que estás a cargo aquí?», dijo, inclinándose tan cerca que pude oler el café rancio y algo más agudo en su aliento. «¿Crees que puedes hablarme así en mi propia casa?» «No es tu casa», dije. «Tú no pagas la renta. Tú no compras la comida. Tú le gritas a un niño por derramar pintura lavable. Así que no tienes derecho a reclamar este lugar». Dio otro paso adelante, y algo en sus ojos cambió de la ira a algo más frío que me asustó más. Me di cuenta en un instante de que no tenía idea de lo que él era capaz de hacer cuando se sentía desafiado. Mis manos temblaban tanto que pensé que se me caería el teléfono. En cambio, busqué la única cosa que me había prometido que solo usaría si realmente no tuviera otra opción. Meses antes, cuando mi madre había empezado a salir con este tipo y yo había empezado a sentir esa picazón de inquietud, mi padre me había llevado a comer, y en su clásico estilo práctico, me entregó una pequeña lata de gas pimienta para traerla en mi llavero. «Para emergencias», había dicho, mirándome directo a los ojos. «Y si alguna vez necesitas usarla, no estás en problemas conmigo. Asegúrate de llamar al número de emergencias justo después». En ese momento, había puesto los ojos en blanco y me había reído de eso como algo sobreprotector. Lo enganché a mis llaves de todos modos. Ese día en la cocina, con la mejilla de mi hermano ardiendo en rojo y este hombre elevándose sobre nosotros, no se sintió sobreprotector. Se sintió como una cuerda delgada colgando sobre un acantilado. «¿Atrás?», dije, buscando mis llaves en la barra y cerrando mis dedos alrededor del gas pimienta. «Hablo en serio. Necesitas alejarte ahora mismo». Él se burló, acercándose aún más,
levantando una mano como si fuera a empujarme para pasar. ¿O qué? Se burló. ¿Vas a llorarle a tu madre? ¿Vas a llamar a la policía porque alguien finalmente le dijo que no a tu hermano? Lo que hice después, lo hice con adrenalina y puro miedo. Boté el pequeño seguro. Apunté mal pero sinceramente. Y presioné. El gas le dio de lleno en la cara. No cayó de una manera dramática de película, pero sí se tambaleó hacia atrás, maldiciendo y rascándose los ojos. El aire me quemó mi propia garganta y ojos, y por una fracción de segundo entré en pánico pensando que acababa de empeorar todo, en lugar de hacerlo más seguro. «Tú, pequeña loca», gritó, pero el resto se disolvió en gritos ahogados mientras tropezaba contra la barra, tirando los materiales de arte. Mi hermano gritó de nuevo. Este sonido horrible que probablemente me perseguirá por siempre. Agarré su muñeca, lo arrastré por el pasillo y lo empujé suave pero firmemente dentro de mi recámara, cerrando la puerta con llave detrás de él. «Súbete a la cama», dije, con la voz aguda y temblorosa. «Tápate los oídos. No abras esta puerta a menos que sea yo o la policía, ¿ok?» Él asintió, con los ojos enormes, y se metió bajo la manta, jalándola sobre su cabeza. Podía escuchar al novio enfurecido en la cocina, chocando contra los muebles, gritando palabras que ni siquiera voy a repetir. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono 2 veces antes de lograr marcar el número de emergencias. La voz de la operadora era calmada de una manera que hacía que mi pánico se sintiera aún más fuerte. Les dije que alguien en nuestra casa acababa de golpear a mi hermano de 8 años y venía hacia mí, que lo había rociado con lo que me dio mi padre, que tenía miedo de que llegara a nosotros. Tropecé con mi dirección 2 veces. Me dijeron que los oficiales iban en camino, que me quedara en una habitación cerrada con llave y que mantuviera la línea abierta si podía. Sé que me habían dicho que no me moviera, que me quedara quieta en una habitación cerrada, pero la idea de que él tuviera fácil acceso a este lugar hacía que se me erizara la piel. Corrí a la puerta principal, con el corazón latiendo tan fuerte que mi visión palpitaba, y agarré las llaves de mi madre del clavo donde siempre colgaban, metiéndolas en mi bolsillo. Si él ponía sus manos en esas, ni siquiera tendría que golpear la puerta. Podría simplemente entrar como si fuera el dueño del lugar. Luego fui directo de regreso al pasillo junto a la puerta de mi recámara y me deslicé por la pared, con el teléfono presionado a mi oreja, escuchando los sollozos ahogados de mi hermano y los pasos y maldiciones del novio mientras finalmente salía torpemente por la puerta principal, todavía gritando que íbamos a lamentar esto. Aquí hay otra cosa que hice que probablemente suene estúpida, a menos que hayas vivido una versión de mi vida. Llamé a mi madre después. Mientras sonaba el teléfono, honestamente creí que ella diría: «Hiciste lo correcto, voy para la casa, no te preocupes». Lo creí porque se supone que a las madres les importan más sus hijos que sus novios. Lo creí porque necesitaba hacerlo. Ella contestó al segundo timbrazo, con la voz adormilada. «¿Qué pasa?» «Estoy en mi descanso». «Están enviando a la policía», solté, con las palabras atropellándose unas a otras. Él le pegó a mi hermano. Le dejó una huella de mano en la cara. Lo rocié con gas. Llamé al número de emergencias. Nos encerré en mi cuarto. «Necesitas venir a casa». Hubo un largo momento de silencio, y en ese momento, algo en mi pecho se rompió. «¿Lo rociaste?», dijo finalmente, con la voz agudizándose. «¿Por qué harías eso?» «Porque lo estaba lastimando», dije, más fuerte de lo que planeé, porque tenía su mano en su cuello y le pegó y no se alejaba. «¿Qué querías que hiciera? ¿Mirar?» «Siempre exageras, Talia», estalló ella. «Eres tan dramática. Te dije que tiene mal genio a veces, pero nunca lo lastimaría de verdad. ¿Ahora llamaste a la policía? ¿Sabes lo que eso puede hacerle a su historial? ¿A mi vida?» Miré la pared, sintiendo como si el piso acabara de desaparecer debajo de mí. «Él ya lo lastimó», dije, más bajo. «Ya le dejó una marca. No puedo irme del trabajo», sisió ella. «Estamos con poco personal, me van a reportar. Solo diles que fue un malentendido». «Exageraste. Hablaremos de esto cuando llegue a casa». La llamada se cortó. Miré la pantalla con incredulidad, como si tal vez pudiera cambiar lo que ella había dicho si miraba lo suficientemente fuerte. La operadora confirmó que los oficiales estaban en camino y dijo que podía desconectar si me sentía segura. Le di las gracias y colgué, con las manos todavía temblando. Cuando llegaron los oficiales, todo se volvió demasiado lento y demasiado rápido a la vez. Tomaron fotos de la mejilla de mi hermano, de los materiales de arte esparcidos, de la pequeña lata de gas en la barra. Me pidieron que explicara una y otra vez qué había pasado,
y cada vez que lo contaba, se sentía más surrealista, como si estuviera leyendo líneas del guión de alguien más. Le hablaron a mi hermano suavemente, preguntándole si se sentía seguro, si alguien lo había lastimado antes. Él tartamudeó las respuestas, mirándome como si tuviera miedo de decir algo incorrecto. Uno de los oficiales preguntó por mi madre. Les dije dónde trabajaba, que estaba en turno. Intentaron llamar. Ella no contestó. Me dijeron que podían levantar un reporte, que buscarían al novio y me explicaron que mi padre podía solicitar una orden de protección temporal en nombre de mi hermano una vez que llegara. También me dijeron, muy claramente, que nada de esto garantizaba que él se mantendría alejado para siempre. La orden de protección temporal llegó unos días después. En papel, significaba que tenía que mantenerse al menos a 150 metros de distancia de nosotros, de la escuela, de la casa de mi padre. En papel. Durante el primer par de meses, vivimos al límite. La orden era solo papel, y yo seguía esperando que él apareciera. No lo hizo, al menos no cara a cara. Pero intentó dar la vuelta 2 veces, y cada vez levantamos otro reporte. Finalmente lo arrestaron por una orden judicial no relacionada, y para entonces había suficiente en el registro para hacer que las consecuencias se mantuvieran. Firmé mi nombre en formularios con una mano que apenas sentía unida a mi cuerpo. Miré a mi hermano sostener una bolsa de hielo en su mejilla mientras respondía preguntas que nunca debió haber tenido que responder. Escuché a los oficiales hablar sobre los siguientes pasos como si estuviéramos planeando un proyecto escolar, en lugar de tratar de evitar que un hombre adulto regresara a terminar lo que empezó. Después de que se fueron, el departamento estaba demasiado silencioso. Mi hermano se sentó en mi cama, con los ojos rojos, jugueteando con el cordón de su sudadera. ¿Va a regresar?, preguntó. No si yo puedo evitarlo, dije. Voy a arreglar esto. Lo prometo. Lo decía en serio, pero no tenía idea de lo casi imposible que sería mantener esa promesa. Mi madre llegó a casa horas después de su turno, después de la policía, después de que la adrenalina había desaparecido y me había dejado sintiendo como si mis huesos estuvieran llenos de arena. No entró corriendo preocupada, no corrió a revisar a mi hermano. Entró con su bolsa al hombro, la mandíbula apretada, los ojos ya ardiendo. ¿Qué hiciste?, exigió, tan pronto como la puerta hizo clic detrás de ella. Lo protegí, dije, señalando a mi hermano, que se estaba medio escondiendo detrás de mí. Él le pegó. Hay un reporte. Hay fotos. Los oficiales. ¿Llamaste a la policía por mi novio?, interrumpió ella, con la voz temblorosa. ¿Tienes alguna idea de lo que acabas de hacerle a mi vida? ¿A nuestra vida? Él hizo eso cuando le puso las manos encima, dije. Yo no hice esto. Él lo hizo. Tú no estabas aquí. Alguien tenía que dar un paso al frente. Ella me miró como si la hubiera abofeteado. Crees que sabes todo, ¿verdad? ¿Crees que porque pagas algunas facturas y haces de niñera de tu hermano tienes derecho a manejar esta casa? Niñera. La palabra dolió más de lo que quiero admitir. No estoy de niñera, dije, con la voz quebrándose. Lo estoy criando contigo. He estado manteniendo esta casa a flote mientras tú estabas donde sea que hayas estado últimamente. Sus ojos se desviaron ante eso, solo por un segundo, hacia el baño, hacia los pequeños trozos de papel aluminio que yo había sacado de la basura. Luego volvieron de golpe. Eres solo una niña, dijo. No entiendes los problemas de los adultos. Él lo está intentando. Lo avergonzaste. Me avergonzaste a mí. ¿Sabes lo difícil que es encontrar a alguien que acepte mi situación? Hizo clic entonces, completa y dolorosamente, lo que yo había estado tratando de no ver. Esto no se trataba solo de amor o compañía para ella. Esto se trataba de tener a alguien que compartiera sus vicios, que la hiciera sentir menos sola en sus peores hábitos. Alguien que avalara sus decisiones para que ella no tuviera que admitir, ni siquiera ante sí misma, qué tan bajo había caído. En esa ecuación, mi hermano y yo éramos obstáculos, no prioridades. Entiendo lo suficiente, dije en voz baja. Entiendo que él consume. Entiendo que tú volviste a consumir también. Entiendo que lo elegiste a él sobre tu hijo cuando te dije que lo lastimó. Ella se quedó quieta, y por un segundo vi parpadear la vieja versión de ella en sus ojos. La que solía hacer hot cakes con formas tontas en mis cumpleaños y trenzarme el cabello antes de la escuela. Luego su cara se endureció. No tienes derecho a hablarme así en mi casa, dijo. Fue gracioso, de la peor manera. ¿Cuánta gente quería recordarme que no era mi casa? Considerando que yo era la que realmente actuaba como si fuera un hogar que valía la pena proteger. Está bien, dije. Entonces nos iremos de tu casa. Ella se rió, un sonido áspero e incrédulo.
¿A dónde vas a ir, princesa? ¿Crees que tu padre los va a recibir a los dos? ¿Crees que él quiere lidiar con todo esto? La cosa sobre la gente que te subestima es que a menudo olvidan que has estado haciendo planes de contingencia en tu cabeza durante meses mientras ellos estaban ocupados subestimándote. Ya había llamado a mi padre desde el baño justo después de que se fueron los oficiales. En ese pequeño trozo de tiempo antes de que mi madre llegara a casa. Ya le había contado todo en una ráfaga larga y temblorosa. Ya había escuchado el shock en su voz convertirse en algo duro y determinado. Ya lo había escuchado decir: empaca lo que necesites. Estaré ahí a primera hora de la mañana. Lo resolveremos. Ya se lo pedí, dije, sosteniendo su mirada. Dijo que sí. La pelea que siguió no fue bonita. Hubo acusaciones lanzadas como cuchillos, palabras que nunca podremos retirar. Años de resentimiento y decepción condensados en una noche explosiva. Ella me llamó malagradecida, dramática, desleal. Yo la llamé egoísta, imprudente, ausente. Mi hermano estaba sentado en el sofá, con las rodillas pegadas al pecho, las manos sobre los oídos, los ojos apretados. En algún momento, ella salió furiosa, azotando la puerta lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar los marcos de las fotos en la pared. Era lo suficientemente tarde como para que los vecinos probablemente estuvieran escuchando a través de las paredes delgadas, pero en ese momento, la vergüenza estaba en algún lugar muy por debajo de la supervivencia en mi lista de sentimientos. Pasé el resto de la noche empacando. No el empacado lento y cuidadoso que haces cuando estás emocionada por mudarte. El tipo frenético donde metes ropa y útiles escolares y documentos importantes en bolsas de basura y maletas viejas, tratando de asegurarte de no olvidar actas de nacimiento o registros médicos, o el único peluche que todavía calma a tu hermano en las peores noches. Cada artículo que empaqué se sintió como decir adiós. Se suponía que esta sería una parada temporal en el camino a mi vida adulta. Y aquí estaba dejándola como una escena del crimen. La mayoría de los muebles y platos se quedaron atrás. Mi padre dijo que él lidiaría con el propietario después, que perder un depósito y un sofá era mejor que jugar con la seguridad de mi hermano. Mi padre apareció en la mañana con café, la mandíbula apretada y cajas extra. No le dijo mucho a mi madre. Ella estaba ahí, rondando en la puerta, con los brazos cruzados, los ojos cansados y salvajes. Intercambiaron algunas palabras amargas sobre custodia y responsabilidades, pero la verdadera conversación estaba en la forma en que ella no miraba a los ojos a mi hermano y la forma en que él se aferraba a mi mano hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «No tienes que hacer esto», me dijo ella mientras sacábamos la última bolsa. «Estás exagerando. Fue una mala discusión». «No fue una nada», dije. «E incluso si lo fuera, una vez es suficiente». Él le pegó. «Ese es mi límite». La cosa sobre los límites es que una vez que finalmente los dibujas, te das cuenta de cuánto tiempo has estado dejando que la gente los borre. Manejamos a casa de mi padre en casi total silencio. Mi hermano se quedó dormido en el asiento trasero, con la cabeza apoyada torpemente contra la ventana, el contorno tenue de la huella de mano desvaneciéndose todavía visible en su mejilla. Mi padre agarraba el volante como si fuera lo único que le impedía desmoronarse. Miré por la ventana las mismas calles por las que había manejado toda mi vida, sintiendo que las estaba viendo desde afuera de mi propia piel. Vivir en casa de mi padre no fue un escape mágico hacia la estabilidad. No estoy fingiendo que fue perfecto. Fue mejor en algunas formas cruciales, sí. No había sesiones de baño nocturnas que hicieran que toda la casa oliera sospechoso. No había hombres gritándole a mi hermano por existir. Había comida en el refrigerador que se quedaba donde la dejabas. Pero mi padre no es exactamente del tipo suave y comprensivo. Él cree en las reglas y los horarios y en rascarse con sus propias uñas y todas esas cosas que suenan bien en teoría hasta que las aplicas a un niño de 8 años traumatizado y a su hermana mayor consumida. Puso expectativas de inmediato. Pueden quedarse aquí siempre y cuando estén en la escuela o trabajando, dijo. Aplican las reglas de la casa. El toque de queda es a las 10 de la noche entre semana, medianoche los fines de semana, sin excepciones. Ayudaré con tu hermano porque alguien tiene que hacerlo. Pero no me estoy apuntando para criar a otro niño solo. Buscaremos algunas opciones legales. Pero esto no es simple. Opciones legales. Podía sentir un dolor de cabeza formándose solo de escuchar las palabras. Mi padre empezó a hacer llamadas, preguntando por ahí, buscando líneas de ayuda para personas que no podían pagar abogados lujosos. Encontró una clínica de asistencia legal que tomaba casos familiares como el nuestro con planes de pago que no nos aplastarían por completo. Mientras él hacía el papeleo y las llamadas telefónicas, yo manejaba las cosas del día a día.
inscribir a mi hermano en una nueva escuela, transferir su terapia, averiguar las rutas de los camiones, adaptarlo a una nueva habitación donde las sombras eran diferentes y los sonidos de la calle no coincidían con los que él conocía. Todavía trabajaba en la tienda de conveniencia, tomando el camión de regreso a nuestro viejo vecindario para mis turnos. Cada vez que me bajaba cerca de nuestro viejo edificio de departamentos, se me apretaba el pecho. Medio esperaba ver al novio de mi madre acechando en una esquina. Esperando. Mantenía mi gas pimienta metido en mi bolsa, con los dedos rozándolo más a menudo de lo que probablemente era necesario. El proceso legal fue exactamente el tipo de desastre prolongado y agotador que esperarías. Nos reunimos con una abogada en una oficina estrecha que olía a café viejo y tóner. Nos pidió que expusiéramos todo desde el principio. Tuve que contar la historia de ese día en la cocina varias veces más. Y cada vez que lo hacía, escuchaba mi voz temblar en partes que pensé que había adormecido. Ella habló sobre peticiones y tutela temporal, y la diferencia entre custodia física y legal, de una manera que me hizo dar vueltas la cabeza. También habló sobre el historial de mi madre, sobre el hecho de que se había limpiado una vez antes y podría usar eso a su favor, sobre cómo el sistema es renuente a cortar los lazos completamente. Estaba aterrorizada de que se llevaran a mi hermano y lo pusieran con extraños mientras los adultos resolvían las cosas. Yo había estado en esa situación de niña, cuando mi madre había arruinado las cosas lo suficientemente mal la primera vez como para involucrar a servicios infantiles. Recordaba las sábanas rasposas en la casa de acogida de emergencia, la forma en que los adultos hablaban a mi alrededor como si yo fuera un expediente, no una persona. No podía dejar que eso le pasara a él. Nuestra abogada explicó que debido a que mi padre estaba dispuesto a intervenir como tutor y tenía un trabajo y vivienda estables, el tribunal probablemente lo vería como una colocación viable. La trampa, por supuesto, era que él no está biológicamente relacionado con mi hermano. El informe de la trabajadora social lo hizo más fácil. La vivienda estable y la continuidad importaban más que la sangre, e interrumpir la rutina de mi hermano de nuevo habría hecho un daño real. Y surgió la pregunta obvia que todos siguen haciendo. ¿Dónde estaba el lado de la familia de mi madre? La respuesta honesta era que no había nadie seguro o dispuesto a intervenir. Algunos no aparecían por ningún lado, otros tenían su propio caos, y ninguno de ellos apareció cuando importaba. Así que el tribunal quería asegurarse de que el verdadero padre biológico no fuera a aparecer de repente y hacer reclamos. Eso significaba rastrearlo, o al menos probar que no podía ser encontrado, y había abandonado sus responsabilidades. Al final, nunca respondió a nada y nunca apareció, y el tribunal lo trató como lo que era, abandono en papel y en la vida real, lo cual toma tiempo, y papeleo, y paciencia que ninguno de nosotros realmente tenía ya. Mientras los adultos hacían sus llamadas y formularios, la vida seguía. Mi hermano fue inscrito en un nuevo programa de verano para niños con necesidades especiales. El formulario de ingreso era de unas 12 páginas de largo, y para el final de llenarlo, me dio un calambre en la mano y mi cerebro zumbaba. Tuve que listar cada detonante de crisis, cada estrategia calmante que funcionaba en casa, cada medicamento, cada contacto de emergencia. Dejé la sección sobre adultos autorizados para recogerlo en blanco por mucho tiempo, mirándola como si el papel pudiera prenderse fuego. Puse mi nombre, puse el de mi padre. Cuando llevé el formulario al mostrador, la coordinadora sonrió y dijo, «Olvidaste a tu madre». Tragué saliva, sentí que me ardían las mejillas y dije, «Ella no tiene permitido recogerlo en este momento. Hay una situación». No entré en detalles. No les debía la historia completa de mi vida, incluso si me miraban como si tuvieran curiosidad. «¿Tienes una orden judicial?», preguntó. «Todavía no», admití. «Estamos en el proceso». Ella me dio esa sonrisa apretada y compasiva que la gente da cuando piensan que estás superada por la situación. «Bueno, sin documentación, si ella entra y prueba que es su madre, no podemos legalmente impedir que se lo lleve», dijo. Asentí, le di las gracias, caminé hacia el estacionamiento y tuve una espiral de pánico total en el asiento delantero del coche de mi padre. Me imaginé a mi madre apareciendo con el novio a cuestas, diciendo todas las cosas correctas, encantando al personal y saliendo con mi hermano mientras yo me quedaba ahí parada impotente. Eso fue suficiente para que yo lo sacara del programa antes de que siquiera empezara. En ese punto, mi madre ni siquiera tenía la dirección de mi padre, y la manteníamos así a propósito. Un programa público se sentía como una valla publicitaria. Nuestra casa, con puertas cerradas con llave y una persona de confianza adentro, se sentía como el único lugar que podíamos controlar realmente. Nuestra abogada ya me había advertido que sin una orden firmada, el personal no podía realmente impedir que mi madre se lo llevara si ella aparecía y presionaba.
Y yo no podía vivir con esa apuesta. Les dije que surgió algo. Parecían molestos. No me importó. Me lo llevé a casa y pasamos el resto del día construyendo torres con cajas de cartón en la sala. La estabilidad era mejor que los servicios si los servicios no podían mantenerlo a salvo. Por supuesto, sacarlo significaba que yo perdía trabajo. Perder trabajo significaba perder dinero. Perder dinero significaba ver la mandíbula de mi padre apretarse cuando revisaba su propia pila de facturas en la mesa esa noche. No podemos hacer esto para siempre, dijo. No tengo 20 años ya. No puedo tomar un segundo trabajo en la noche como solía hacerlo. Necesitas regresar a la escuela en otoño como planeaste. Esta no es una solución permanente. Lo sé, dije. Aunque la idea de hacer malabares con las clases, el trabajo y las necesidades de mi hermano hacía que se me apretara el pecho. Voy a resolver algo. Hicimos lo que tantas familias hacen cuando el sistema quiere un proceso lento y ordenado, y la vida exige acción inmediata. Remendamos las cosas con cinta adhesiva y esperanza. Una amiga mía de la preparatoria que vivía cerca y todavía no tenía trabajo de verano aceptó pasar el rato con mi hermano algunas tardes a la semana mientras yo estaba en el trabajo. Escribí largas listas de instrucciones, imprimí su plan de emergencia, dejé mi teléfono cargando como una línea de vida. Llamaba para checar en mis descansos, escuchando cualquier señal de angustia en su voz. La primera vez que una trabajadora social vino a evaluar la casa de mi padre, me sentí como si estuviera en juicio por crímenes que no había cometido. Caminó por cada habitación, tomando notas en un portapapeles, mirando en el refrigerador, checando los detectores de humo. Me preguntó qué tan seguido se bañaba mi hermano, cuál era su hora de dormir, cómo manejábamos la disciplina. Preguntó si alguien en la casa consumía sustancias, lo que hizo que mi padre resoplara con incredulidad ofendida. Me preguntó, en voz más baja cuando nos sentamos en la mesa del comedor, si me sentía segura aquí. Quería reírme. Segura es una palabra tan relativa. Le dije que estaba más segura aquí que donde habíamos estado. Le dije que no quería a mi hermano de regreso en ese departamento mientras ese hombre estuviera cerca. También le dije, tal vez más honestamente de lo que ella esperaba, que esto no era fácil, que mi padre tenía poca paciencia, que no siempre entendía las crisis de mi hermano, que a menudo me sentía como una traductora entre ellos. La vi escribir algo ante eso. No tengo idea de qué. 2 semanas después, la primera audiencia judicial se llevó a cabo en una sala que estaba más fría de lo que cualquier lugar tiene derecho a estar en verano. Mi madre estaba ahí, usando una blusa que nunca había visto antes, con el cabello bien arreglado, maquillaje cubriendo los círculos oscuros bajo sus ojos. Se veía, desde afuera, como una mamá que tenía su vida en orden. Si no conocieras el contexto, pensarías que estaba ahí para una asamblea escolar, no una audiencia de custodia. No me miró al principio. Cuando finalmente lo hizo, hubo este destello de algo en sus ojos que dolió más que sus palabras. Traición. Como si yo le hubiera hecho esto a ella. Como si yo fuera la que hubiera roto algo sagrado. El juez escuchó las declaraciones preliminares de los abogados, con las cejas levantadas con leve preocupación, pero no exactamente conmoción. Nuestra abogada habló sobre el incidente, sobre el reporte, sobre las fotos de la mejilla de mi hermano, sobre el historial previo de uso de sustancias y recuperación de mi madre. El representante de mi madre enfatizó que había sido un incidente aislado, que ella estaba comprometida a trabajar en sí misma, que amaba a sus hijos profundamente, que su novio estaba buscando ayuda también. Dijeron esas frases como si estuvieran leyendo de un guión. Tal vez lo estaban haciendo. Me senté ahí en una banca dura, con las manos presionadas entre mis rodillas, sintiéndome como una niña otra vez, viendo a los adultos hablar de mí como si ni siquiera estuviera en la habitación, excepto que esta vez me negué a quedarme completamente callada. Cuando nuestra abogada me preguntó si quería hacer una declaración, dije que sí antes de que mi miedo pudiera decir que no. Me levanté, caminé al pequeño podio y le conté al juez con mis propias palabras inestables lo que había pasado, no solo ese día, sino durante meses. Hablé sobre la ansiedad de mi hermano, sobre la forma en que había empezado a dormir en mi cuarto otra vez, sobre el papel aluminio y las hemorragias nasales y el dinero desapareciendo. Traté de mantener mi voz firme, pero en algún lugar ahí se quebró. Mi madre lloró mientras yo hablaba. No sé si eran lágrimas reales de remordimiento o lágrimas de vergüenza o enojo. Probablemente una mezcla de las tres. El juez escuchó, asintió y dijo que la situación era preocupante, que la seguridad del niño era primordial, que emitirían órdenes temporales mientras ocurría una evaluación adicional. Todo sonaba tan clínico, lo que significaba, prácticamente, era que mi hermano se quedaría con mi padre por ahora,
que el contacto de mi madre sería supervisado o limitado, que el novio supuestamente debía mantenerse alejado legalmente. Nada de eso cambiaba la rutina diaria de mantener a flote a un niño traumatizado. Las visitas supervisadas nunca se convirtieron realmente en una rutina. Ella apareció una vez, tarde, y mi hermano se encogió dentro de sí mismo todo el tiempo. Después de eso, ella faltó a la siguiente cita. Luego dejó de contestarle al coordinador por completo. Mi hermano dejó de preguntar. Yo dejé de esperar. Mi hermano empezó en su nueva escuela ese otoño con un plan establecido. Adaptaciones, revisiones, una maestra que al menos había leído su expediente. Yo empecé en una universidad local con una beca que se sentía como un boleto de salida y una cadena alrededor de mi tobillo al mismo tiempo. Viajaba desde la casa de mi padre, despertándome temprano para alistar a mi hermano, dejándolo, yendo al campus, cubriendo turnos en la tienda los fines de semana. Mi vida se convirtió en esta rotación implacable de salas de conferencias, cajas registradoras, salas de espera de terapia y tarea a altas horas de la noche en la mesa de la cocina, mientras mi hermano alineaba sus carritos de juguete junto a mi cuaderno. Había días en que lo manejaba todo, más o menos. Había días en que me quebraba, como el día que sonó la alarma de incendios en la escuela de mi hermano durante un simulacro, y él tuvo una crisis tan fuerte que me llamaron a mí. No a mi padre, aunque su nombre estaba en la lista de contacto principal. Dejé un examen a la mitad, corrí por el campus y llegué para encontrarlo debajo de un escritorio, con las manos sobre los oídos meciéndose, su maestra parada cerca viéndose impotente. No sabíamos que la alarma sería tan fuerte, dijo ella, como si eso lo hiciera mejor. Me metí debajo del escritorio con él, envolví mis brazos a su alrededor, susurré la rutina de respiración que habíamos practicado. Mis jeans se empolvaron, mi calificación del examen se fue al suelo y una parte de mí se agrietó un poco más. En el viaje a casa, después de que ambos nos calmamos, se disculpó por arruinar mi cosa de la escuela. Tuve que orillarme al lado de la carretera porque no podía ver a través de mis propias lágrimas. En casa, cuando traté de explicarle a mi padre por qué había perdido el examen, él sacudió la cabeza. No puedes seguir dejando todo cada vez que tiene un mal día, dijo. La vida no funciona así. Vas a perder tu beca si sigues haciendo esto. ¿Qué se suponía que hiciera?, pregunté. ¿Dejarlo sentado bajo el escritorio solo? ¿Esperar a que salieras del trabajo en 3 horas? Él no tenía una buena respuesta. Tenía frustración, tenía miedo, tenía preocupación por las facturas y mi futuro y su propio cuerpo envejeciendo. Yo tenía todo eso también, más el peso sofocante de ser la persona segura principal de mi hermano. En algún lugar en medio del desastre legal, mi madre empezó a mandarme mensajes de texto. Al principio eran estos mensajes largos y divagantes sobre cómo estaba en un programa ahora, cómo estaba haciendo el trabajo, cómo había recaído pero estaba mejor, cómo nos extrañaba, cómo éramos todo su mundo. Mandaba fotos de certificados de reuniones, de panfletos de consejería, de citas inspiradoras. Escribía cosas como: por favor, no dejes que te pongan en mi contra. Hice lo mejor que pude. Una parte de mí quería lanzar mi teléfono al otro lado de la habitación. Otra parte quería regresar en el tiempo, antes de todo, y abrazar a la versión de ella que existía solo en mis viejos recuerdos. Respondí una vez, cuidadosamente. Dije que me alegraba que estuviera recibiendo ayuda, que mi hermano estaba seguro donde estaba, que tal vez en el futuro, si se mantenía estable, podríamos hablar sobre visitas con límites claros. Esa pequeña grieta en la puerta fue aparentemente todo lo que ella necesitaba. Los siguientes mensajes llegaron más rápido, más afilados. «¿Crees que eres mucho mejor que yo ahora?», escribió. «Me robaste a mi hijo. Siempre quisiste ser su madre en lugar de su hermana. Estás dejando que tu padre te lave el cerebro. Hiciste un gran problema de una pequeña cachetada. Los padres disciplinan a sus hijos todo el tiempo». Me quedé mirando la palabra cachetada por mucho tiempo. Pensé en la cara de mi hermano ese día, en su grito. No respondí. Le mostré los mensajes a nuestra abogada en su lugar. Ella suspiró y dijo que eran tanto útiles como riesgosos, que mostraban la falta de percepción de mi madre, pero también sus intentos de enmarcarse como una víctima. Alrededor de ese tiempo, la escuela de mi hermano llamó de nuevo. Esta vez era sobre mi madre apareciendo en la banqueta al otro lado de la calle a la hora de la salida, parada lo suficientemente lejos para que el personal no pudiera técnicamente decirle que se fuera, viendo a los niños salir. Una de las asistentes la reconoció por una foto en el expediente y lo reportó. No adivinó mágicamente a dónde iba él. Escarbó entre viejos papeles de inscripción y llamó al distrito hasta que a alguien se le escapó el nombre de su nueva escuela. Porque si hay una cosa que mi madre sabe hacer, es desenterrar información cuando quiere algo.
La escuela estaba nerviosa. La trabajadora social estaba preocupada. Mi padre estaba furioso. ¿Por qué siquiera le contestaste?, me preguntó esa noche. Le diste esperanza. Le hiciste pensar que todavía tiene voz y voto. Ella todavía tiene voz y voto, dije. Es su madre. Él golpeó la mesa con la mano, haciendo sonar los tenedores. Ella renunció a ese derecho cuando dejó que ese hombre lo lastimara, dijo. No puedes seguir bailando alrededor de eso. Él no estaba equivocado. Odiaba que no estuviera equivocado. También odiaba que se sintiera como si cada decisión que tomaba tuviera el poder de estallarnos en la cara. Mientras tanto, mis calificaciones empezaron a bajar. Resulta que solo puedes faltar a tantas clases por fechas de corte, emergencias escolares y cambios repentinos de horario de terapia antes de que tus profesores empiecen a notarlo. Uno me envió un correo educado pero directo sobre la asistencia. Otro me apartó después de clase y me preguntó si todo estaba bien en casa en ese tono preocupado que me daban ganas de gritar. Asentí. Sonreí. Dije que solo estaba haciendo malabares con mucho. La subestimación del siglo. Cuando llegó la carta de la universidad, la abrí en la mesa de la cocina con mi hermano haciendo matemáticas a mi lado. Decía que me habían puesto en prueba académica debido a las bajas calificaciones y tareas faltantes. Decía que si no mejoraba, podía perder mi beca. Mi visión se nubló. Las palabras bailaban. Mi hermano levantó la vista y dijo, ¿es eso malo? Me reí y lloré al mismo tiempo, lo cual, déjame decirte, no es una buena imagen. Me reuní con la asesora académica. Esta mujer con exceso de trabajo, ojos amables y una mancha de café en su blusa. Le conté tanto como pude sin colapsar en su oficina. Ella escuchó, asintió, y dijo que podíamos ajustar mi carga de cursos, que podía tomar menos clases, que había opciones. Las opciones siempre vienen con un costo, sin embargo. Menos clases significaba tardar más en graduarme, lo que significaba más años de hacer malabares con todo. En ese punto, sin embargo, la velocidad era un lujo que no tenía. La supervivencia era la prioridad. Logré mantener mi beca cambiando al estatus de medio tiempo, lo que significaba que 4 años se convertirían en 6, pero al menos la ayuda financiera aún cubriría la matrícula. Alrededor del mismo tiempo, nuestra abogada llamó con noticias. Mi madre, a través de su abogado, aceptó un acuerdo de tutela supervisada por el tribunal que mantenía a mi hermano viviendo con mi padre a largo plazo, con cualquier contacto de ella atado a hitos de tratamiento y supervisión estricta. En papel lo llamaron tutela de emergencia temporal al principio, pero todos en la sala sabían que realmente se trataba de darle a mi hermano la única colocación segura que tenía. Fue presentado como algún tipo de victoria. El juez tenía todo nuestro desastre expuesto frente a ellos. Reportes de la trabajadora social, prueba de que no había pariente seguro del lado de mi madre, y años de registros mostrando que mi padre había sido el único adulto consistente en mi vida. Así que al final se trató menos de sangre y más de quién realmente se presentó. Mi hermano podía quedarse con nosotros permanentemente. No habría más demanda sorpresa de visitas. En papel, era exactamente por lo que habíamos estado luchando. En realidad, aterrizó como una piedra en mi estómago. Alguna pieza terca y esperanzada de mí que se había aferrado a la idea de que ella se recuperara finalmente, tuvo que admitir la derrota. Ella eligió el camino que requería el menor cambio personal y la mayor conveniencia legal. Ella eligió programas y libertad condicional, y cualquier trato que su representante hubiera trabajado. No nos eligió a nosotros. Escuchamos después que su novio había aceptado un acuerdo de culpabilidad también, que serviría algún tiempo, no mucho, y saldría con consejería obligatoria y condiciones. Me lo imaginé saliendo de algún edificio algún día, libre para empezar de nuevo mientras nosotros seguíamos sacándonos astillas de nuestras vidas. No se sentía como justicia. Se sentía como esas veces cuando los clientes en mi trabajo me gritaban por cosas que no eran mi culpa, y luego salían con sus botanas de todos modos. Todo lo que me importaba era que su nombre viniera con consecuencias, y que nuestra dirección dejara de sentirse como una invitación. 3 meses dentro del proceso, se firmaron papeles. Casi un año después de ese día en la cocina, las órdenes se volvieron finales, lo suficientemente finales como para que la escuela y los doctores dejaran de hacer preguntas cada semana, y el nombre de mi padre finalmente cargara el peso que necesitaba. El tribunal reconoció formalmente a mi padre como el tutor de mi hermano. Su nombre fue a los formularios escolares y registros médicos donde solía estar el de mi madre. Yo mantuve el mío como el contacto de emergencia, la que realmente aparecía la mayor parte del tiempo. Nuestra vida diaria cambió del modo crisis a algo que se veía, desde afuera,
como una lucha regular. Todavía peleaba con mi padre sobre el toque de queda y los quehaceres, y cuántas veces podía razonablemente pedir dinero para gasolina. Él todavía se quejaba de estar cansado y viejo y no haber planeado otra ronda de crianza de hijos. Mi hermano todavía tenía crisis cuando las cosas cambiaban demasiado rápido. Todavía necesitaba audífonos en lugares ruidosos. Todavía dormía en mi piso algunas noches cuando las sombras en su cuarto se sentían mal. Empezamos a construir nuevas rutinas. Pizza congelada los viernes por la noche. Viajes a la biblioteca los sábados por la mañana. Salidas por la despensa los domingos por la tarde. Seguí yendo a sesiones de terapia a través de un programa en mi universidad. Al principio, me sentaba ahí en silencio, con los brazos cruzados, esperando a que la consejera me diera algún consejo enlatado al que pudiera ponerle los ojos en blanco. En cambio, ella mayormente hacía preguntas y me dejaba hablar. Era extrañamente desarmante, decir cosas como: «Estoy enojada de haber tenido que ser la adulta cuando todavía era una niña», en voz alta. Dije: «Me siento culpable todo el tiempo, como si debiera estar haciendo más, como si hubiera arruinado todo». Y ella no discutió ni sermoneó, solo preguntó de dónde venía esa voz. La rastreamos de regreso a través de años de que me dijeran que era dramática o demasiado sensible cada vez que señalaba algo que dolía. Las pesadillas que tenía sobre la cara del novio empezaron a desvanecerse, lentamente. Fueron reemplazadas a veces por sueños donde mi madre aparecía en nuestra puerta, sana y estable, pidiendo entrar. Despertaba de esos con las mejillas mojadas y el pecho doliendo, guardando luto por algo que nunca fue completamente real. Escuchamos a través de conocidos mutuos que mi madre había estado entrando y saliendo de programas, que tenía periodos de estar bien y luego desaparecía por un tiempo, que hablaba de nosotros a veces, pintándose a sí misma como una figura trágica. No verifiqué nada de eso. Bloqueé su número después de un texto nocturno, de más que oscilaba de la disculpa a la acusación en el lapso de unas pocas oraciones. Mi hermano dejó de preguntar por ella todos los días. Luego dejó de preguntar cada semana. Eventualmente, solo la mencionaba de formas pequeñas y laterales, como: «¿Crees que ella recuerda cómo me gustan mis sándwiches?». Yo decía: «Yo sí me acuerdo, y eso tenía que ser suficiente». Desearía poder envolver esto con alguna conclusión ordenada, como: «Y así es como todo salió bien». No está bien, está mejor, pero mejor no es lo mismo que bien. Algunos días, me arrastro fuera de la cama y hago toda la rutina y me siento como un humano funcional. Otros días, el peso de todo se sienta en mi pecho, y tengo que negociar conmigo misma para dar siquiera un paso. Mi hermano está mejor en algunas formas. Tiene un pequeño grupo de niños en la escuela que aceptan sus peculiaridades. Se unió a un pequeño club donde construyen cosas con sus manos, y se ríe más libremente ahora. También tiene momentos donde mira por encima de su hombro cuando un extraño levanta la voz, momentos donde se estremece con ciertos tonos, y esas son cicatrices que no puedo borrar. Todavía estoy en la universidad, tomando menos clases por semestre, aceptando que mi línea de tiempo se verá diferente a la de mis compañeros. Trabajo medio tiempo. Estudio cuando mi hermano está dormido, y ocasionalmente recuerdo que tengo permitido tener mi propia vida, fuera de ser su protectora. He empezado a pensar en lo que podría querer hacer a largo plazo. Tal vez algo con niños como él. Tal vez algo que haga que el sistema apeste un poco menos para familias como la nuestra. O tal vez solo encuentre un trabajo que pague lo suficiente para un lugar pequeño donde mi hermano pueda tener un cuarto propio y podamos pintar las paredes del color que queramos. No todo tiene que ser un gran propósito. Con el tiempo, mi padre aprendió a encontrarnos a la mitad del camino. Todavía tiene poca paciencia, y todavía se estremece cada vez que alguien toca el termostato. Todavía hace una mueca cuando mi hermano rechaza ciertas texturas de comida y termino haciendo 2 versiones de la cena. Pero también empezó a intentar de formas silenciosas que se sentían como disculpas que no sabía cómo decir en voz alta. Fue a un taller una vez sobre criar niños con necesidades sensoriales, refunfuñando todo el tiempo, y regresó con este folleto cubierto en marcas de marcatextos. Lo dejó en el refrigerador como una disculpa silenciosa. Un sábado, llegué a casa de un turno corto en la tienda y encontré a mi padre y a mi hermano en el piso de la sala rodeados de piezas de algún proyecto de «hágalo usted mismo» ridículamente complicado que claramente ya habían arruinado 3 veces. Mi padre sostenía las instrucciones al revés. Mi hermano las estaba volteando pacientemente, y ambos se estaban riendo. Riéndose de verdad, no esa risita cortés y forzada. Me quedé ahí parada por un segundo, sin ser vista, y algo en mi pecho se aflojó. Esta no era la vida que pensé que tendríamos, pero era una vida donde mi hermano podía reírse en el piso de la sala sin estremecerse con cada sonido. A veces la gente me pregunta,
de formas cuidadosas y andando de puntitas, si me arrepiento de llamar a la policía. No lo dicen tan bruscamente, por supuesto. Dicen cosas como, ¿alguna vez deseas haber intentado manejarlo sin involucrar a la ley? ¿O crees que había otra manera que no hubiera estallado tu familia así? Sé que realmente están preguntando si me siento culpable. La respuesta es sí y no. Sí, cargo culpa como si fuera parte de mi piel, porque eso es lo que pasa cuando creces siendo madre de tu propia madre. Y no, no me arrepiento ni por un segundo. Si no hubiera hecho nada ese día, si hubiera dejado que mi miedo a ser dramática o demasiado ganara, tendría que vivir con algo peor que la culpa. Tendría que vivir con el conocimiento de que vi a alguien lastimar a mi hermano y me quedé callada. También sé ahora que nuestra familia ya estaba estallada mucho antes de que cualquier oficial cruzara nuestra puerta. La única cosa que cambió ese día fue que las grietas se volvieron visibles para la gente fuera de nuestras paredes. Eso es incómodo. Eso invita al juicio y a las opiniones y al chisme, pero fingir que todo está bien mientras un niño se encoge dentro de sí mismo no es amor. Es negación disfrazada de lealtad. De vez en cuando mi hermano está en la cama y la casa finalmente está tranquila, y yo estoy demasiado acelerada por las clases tardías o un turno largo para dormir, dejo que mi mente divague a la versión de mi vida que pensé que tendría a esta edad, en la que mi madre se mantuvo limpia, donde conoció a alguien estable y amable, o tal vez solo se quedó soltera y se metió mucho en las plantas de interior, donde me fui a la universidad con una maleta usada y regresé en vacaciones a un hogar que no olía a químicos o miedo. En esa versión no estoy haciendo malabares con resurtidos de medicamentos y juntas escolares y facturas de matrícula todo a la vez. Solo soy una casi adulta regular quejándose de los exámenes finales y la mala comida del campus. Lloro esa versión a veces. La gente actúa como si una vez que aceptas la realidad, no puedes extrañar lo que nunca fue. Pero ambas cosas pueden ser verdad a la vez. Puedo estar agradecida por la seguridad que tenemos ahora, y aún así, estar triste por lo que nunca tuvimos. Esas dos cosas pueden vivir en el mismo cuerpo al mismo tiempo. Créeme, estoy llena de sentimientos conflictivos. Esa es toda la historia. Sin un gran final, sin un moño inspirador. Solo una niña que se cansó de que le dijeran que era dramática y finalmente dibujó una línea. Y un niño de 8 años que merecía un hogar que no se sintiera como caminar sobre vidrios rotos.